Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Vamos a empezar la explicación del tema de óptica física. Durante bastante tiempo las primeras teorías sobre la luz fueron teorías corpusculares, es decir, se trataba a la luz como materia. Más adelante, sobre el siglo XVII, empezaron las primeras teorías que consideraban la luz como una onda. A principios del siglo XX se descubrió el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un metal cuando sobre él incide un haz luminoso. Se comprobó que la energía cinética de los electrones emitidos no cambia con la intensidad luminosa del haz, pero sí con la frecuencia de la luz, y lo hace de forma escalonada. Esto quiere decir que la luz interacciona con la materia no de forma continua, sino en cantidades discretas que se denominan cuantos de luz. La energía de un cuanto de luz viene determinada por la siguiente expresión: energía igual a H por nu, donde la energía se mide en julios, la frecuencia en segundos a la menos 1 o en hercios, que es exactamente lo mismo, y la H es la llamada constante de Planck, que vale 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. El efecto fotoeléctrico muestra que la luz, a pesar de su carácter ondulatorio, presenta también comportamiento corpuscular, los cuantos se terminaron denominando fotones de luz. Fue Louis de Broglie quien propuso que la luz tiene una naturaleza dual, es decir, onda-corpúsculo, como onda y como materia. Hablemos ahora de las ondas electromagnéticas, que son aquellas que no necesitan de materia para transportarse. Por ejemplo, la luz. Las ondas de mayores frecuencias, o sea, de menor longitudes de onda, son más energéticas. Y por lógica, las de menor frecuencia, es decir, mayor longitud de onda, son menos energéticas. Del espectro electromagnético de la luz, tenemos que fijarnos en la parte del visible y conocer al menos que esta parte de la zona del visible nos interesa, que la de menor frecuencia es el rojo y el morado son las zonas de mayor frecuencia. Hablemos ahora de la luz, la cual se propaga en línea recta y en todas direcciones. La velocidad de la luz va a depender única y exclusivamente del medio a través del cual se propague. La velocidad de propagación de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y es la mayor velocidad que llega a adquirir la luz. Por cierto, cuando hablamos de que la luz se transporta por el aire, numéricamente vamos a considerar que va a valer lo mismo su velocidad que en el vacío. Bueno, como podemos tratar a la luz como una onda, podemos decir que la velocidad de la luz en cualquier medio es longitud de onda partido el periodo, o si queréis, longitud de onda por frecuencia, midiéndose todo en unidades internacionales: velocidad en metros por segundo, longitud de onda en metros, tiempo en segundo y frecuencia en segundos a la menos 1 o en hercios, que vuelvo a decir, es exactamente lo mismo. Como la velocidad de la luz depende de las características del medio en que se propaga, se utiliza una magnitud llamada el índice de refracción, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. Este valor, el índice de refracción, no tiene unidades, porque se trata de velocidad dividido entre velocidad. El índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1 es el cociente entre la velocidad de propagación del medio 1 y la velocidad de propagación en el medio 2. Si de la fórmula del índice de refracción n igual a c partido por v despejamos v, nos quedaría c partido de n. Vamos a sustituir eso, c partido de n, en cada una de las dos velocidades. Deshacemos el castillo de fracciones
Y nos queda que el índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1 también se puede poner como relación entre los dos índices de refracción, N2 partido de N1. Hablemos ahora del principio de Fermat, que nos dice que la trayectoria que sigue la luz al propagarse entre dos puntos es aquella en cuyo recorrido emplea el menor tiempo posible. De esta manera, si la luz se propaga por un mismo medio, lo va a hacer siempre en línea recta. Pero, si cambia de medio, puede ser que ya la línea recta no sea el de menor tiempo. Así se explica, por ejemplo, el efecto de la refracción de la luz, que lo veremos dentro de un ratito. Empezamos con propiedades de la luz, reflexión y refracción de la luz. Reflexión de la luz. Es el cambio que sufre la luz cuando incide sobre una superficie, pero regresa al mismo medio. En la reflexión se cumple que el rayo incidente, es decir, el que llega a la superficie, el rayo reflejado, el que sale de la superficie, y la normal, están en el mismo plano. La normal es una línea imaginaria perpendicular a la superficie donde choca la luz, que pasa justo por el punto donde choca el rayo incidente. Y se cumple en la reflexión que el rayo de incidencia es igual al rayo de reflexión, siendo estos ángulos, el incidente, el que se forma entre el rayo incidente y la normal, y el rayo y el ángulo de reflexión, el ángulo formado entre el rayo de reflexión y la normal. Definamos los conceptos de reflexión difusa y reflexión especular. Si la superficie es irregular, la luz se refleja en todas las direcciones y se produce la reflexión difusa, que es la que nos permite ver los objetos. Si la superficie es completamente lisa, la luz se refleja en una sola dirección y se genera la llamada reflexión especular, que es la que nos permite ver el reflejo en los espejos o en otras superficies pulimentadas. Hablemos ahora de la refracción de la luz, que es el cambio de dirección que sufre la luz cuando cambia de medio. Tenemos los dos medios y vemos el cambio de dirección que sufre la luz al atravesarlo. Igual que antes, rayo incidente, rayo refractado y la normal están en el mismo plano. El ángulo de incidencia será el ángulo formado entre el rayo incidente y la normal, y el rayo de refracción será el ángulo formado entre la normal y el rayo refractado. En la refracción se cumple la llamada ley de Snell, que me dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Si pasamos de un medio de mayor velocidad a un medio en el que la luz se propaga a menor velocidad, como sabemos que el índice de refracción es C partido por V, se deduce que el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice de refracción del medio 2. Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad de la ley de Snell, el seno del ángulo de incidencia tiene que ser mayor que el seno del ángulo de refracción. Es decir, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. Por tanto, el rayo refractado se acerca a la normal. Y al revés, si pasamos de un medio de menor velocidad a un medio de mayor velocidad, los índices de refracción van a ser al revés que antes, es decir, N1 mayor que N2. Por lo tanto, el ángulo de incidencia va a ser menor que el ángulo de refracción, es decir, el rayo
refractado se aleja de la normal. Esto último nos va a venir muy bien para definir el siguiente concepto, la llamada reflexión total. Y luego hablaremos del llamado ángulo límite. Volvemos a decir que esto solo se cumple cuando el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2. Y por lo tanto, el rayo refractado se aleja de la normal. Bueno, pues puede ocurrir que llegue a alejarse tanto de la normal que el ángulo de refracción sea 90 grados. Es decir, realmente el rayo refractado no se refracta. Se queda en la superficie de separación entre los dos medios. A esto se le llama reflexión total. Y el ángulo de incidencia, a partir del cual se produce la reflexión total, se denomina ángulo límite. Vamos a ver cómo se halla ese ángulo límite. Aplicamos la ley de Snell. Imponiendo que el ángulo de refracción es 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 vale 1. Despejando, ahora ya llamado al ángulo de incidencia ángulo límite, despejando seno del ángulo límite, nos queda n2 partido de n1. Matemáticamente se demuestra que n1 tiene que ser mayor que n2, porque si no, no existe ningún ángulo cuyo seno me valiera mayor que 1. Una notación importante que debemos conocer, que cuando la luz pasa de un medio a otro, no varía la frecuencia. Hasta luego.